¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva charla barra entrevista en exploración espacial. Sigo metido en el ecosistema espacial argentino. Ustedes saben que en mi viaje por Buenos Aires estuve en varios eventos y no solamente me encontré con caras conocidas, reencontré con gente, sino que además conocí nuevas personas, entre ellas Erwin Beccari, que es el fundador y CEO de este startup espacial argentino que se llama Exam. Nacido en las aulas de la Universidad Nacional de San Martín. Era un experimento de los estudiantes de la carrera de Ingeniería de Sistemas Espaciales. Así que no solamente hablé con Erwin, que nos va a contar cómo nació Exam, qué servicios quiere ofrecer, y por qué eligieron ese mercado. Y además después nos metimos de lleno en el ecosistema espacial argentino, qué está pasando en este momento, cómo ve el mercado, cómo ve la situación, qué necesitamos para mejorar, mientras seguimos esperando el plan espacial argentino por parte de esta nueva administración. Bueno, nueva, de la administración actual. Así que bueno, no se pierdan la charla. Es larga, son como 45 minutos, pero no se les ocurra cortarla en ningún momento. Quiero que la vean toda, porque la verdad vale la pena. Gran charla con Erwin Beccari. Erwin, ¿cómo estás? Un placer que me des unos minutos. Bien. Nos conocimos en Buenos Aires, allá en la Universidad Nacional de San Martín, un evento, ¿no? En el cual estabas en uno de los paneles, muy interesante, y después quedamos en hablar para que me cuentes más en detalles qué es Exam, ¿no? Así que bueno, te agradezco mucho que estés con Exploración Espacial hoy. No, por favor, gracias a vos, el placer es mutuo. Sí, recuerdo ese panel donde repasamos un poquito la actualidad espacial argentina, salieron algunos temas un poquito picantes, así que eso nos abrió las puertas a seguir conversando. Exactamente. ¿Te parece importante esto? O sea, yo creo que está bueno, ¿no? Este ciclo de eventos, que creo que en este caso tuve la fortuna justo que había llegado yo a Buenos Aires y toqué la puerta y me dijeron, sí, sí, vení, vení. Bueno, fui, pero un repaso de toda la actividad de la historia satelital argentina, que creo que es muy rica. Sí. ¿Te parecen importantes? Que además incluye un panel revisando la actividad actual, cosa que a mí me pareció bastante interesante. Sí, me parece que está buenísimo que se abra el diálogo, que hayan... Me parece que lo rico es cuando hay incluso voces de disidentes, ¿no? Cuando no todos estamos en línea con lo mismo, donde ahí empiezan a surgir oportunidades para ver qué podemos mejorar. Me parece que sí, Argentina tiene una plataforma extraordinaria, sobre todo en la región, y que si sabemos aprovechar eso, más las oportunidades actuales, tenemos un potencial enorme. Vos Enorme. sabés que en el panel hablaban de varias cosas, después dieron paso a preguntas y respuestas, pero sabíamos que eras de Exam, pero en ese momento nadie explicó específicamente estaba un chico de Satellogic, Mm. Atenea, pero no explicaron exactamente qué pasaba con cada una de las empresas. Así que sería ideal que Claro. nos cuentes, quizás hay mucha gente, no solamente argentina, que nos ve de diferentes lugares de Latinoamérica. Contanos qué haces exactamente, qué es Exam. Dale, bárbaro. Mira, Exam hoy se dedica al desarrollo de una plataforma de inteligencia de riesgos para infraestructuras críticas. Suena complejo, suena un poquito largo, pero lo podemos explicar en detalle, básicamente. Usamos tecnología satelital para medir el estado de salud de las infraestructuras. Ok. ¿Qué infraestructuras? ¿A qué infraestructuras nos referimos? Con críticas nosotros, con infraestructuras de energía, por ejemplo, plantas nucleares, hidroeléctricas, rutas, puentes, diques de cola para minería, etcétera, etcétera. Incluso podemos medir el estado de salud de las ciudades, ciudades enteras. ¿Qué es medir el estado de salud? Las infraestructuras tienen movimientos naturales, incluso frecuencias de movimientos naturales. Nosotros podemos medirlas desde el espacio con precisión milimétrica. Con tecnología radar, hay básicamente dos tipos de tecnología de observación de la Tierra, óptica y radar. Nosotros trabajamos específicamente con la radar.
y la radar puede medir los movimientos de las infraestructuras. Esos datos los metemos en una plataforma de análisis y de procesamiento y podemos obtener si algún movimiento se sale de la normal y empezamos a tener una alerta temprana. Es decir, hey, esta infraestructura tiene un movimiento distinto y eso puede tener consecuencias catastróficas a veces, ¿no? Puede tener una consecuencia de mantenimiento operativo, o puede estar avisándonos de un colapso, un posible colapso de esa infraestructura. Y apuntamos a la crítica porque es lo que sostiene básicamente nuestra civilización, ese tipo de infraestructura, así que es la que más atención necesita de este tipo de observación. Eso es básicamente a lo que nos dedicamos. Si querés te cuento un poquito cómo surgió, de dónde viene, o que... Yo entiendo que esto salió de las aulas, a ver si es Exacto. uno de los grupos de trabajo de la Universidad Nacional de San Martín, que tiene una carrera de ingeniería espacial. Entonces, ¿qué fue un experimento o un proyecto de compañeros de estudio? Bien, tuve la suerte de pertenecer al desarrollo y a la creación de la carrera de Ingeniería en Sistemas Espaciales. Me atrevo a decir que es única en Latinoamérica, en Argentina segura, con orientación pura espacial, porque no es aeroespacial, es Ingeniería en Sistemas Espaciales. Y la carrera tiene una filosofía o un marco de aprendizaje distinto, que se basa en CDIO, concebir, diseñar, implementar y operar. Y es aprendizaje basado en proyectos. Y esto cambia todo. No es estudiar como se hace habitualmente o como se hacía habitualmente las ciencias de la ingeniería y después salir a la calle a tener roce con proyectos reales, sino que es trabajar con proyectos desde el primer año hasta el último, reales o enmarcados lo más real posible. Y en ese contexto, en la tesis de la primera camada de estudiantes, empezó a surgir este análisis conceptual, de decir, ok, con las capacidades que hay hoy tecnológicas, ¿qué problemática podemos resolver concreta? Y encontramos esta oportunidad comercial y tecnológica. Y por supuesto la tesis se termina, el desarrollo universitario se termina, pero el proyecto quedó con muchas posibilidades concretas y fue entonces que transformamos esto en una startup. Decidimos hacerlo de esa manera y emprender ese camino que no es fácil, sobre todo surgiendo de un país como el nuestro o como nuestra región, donde hablar de hacer un desarrollo espacial no es tan común. No nos encontramos... Dale, perdón. Perdón, Erwin. Cuando vos Sí. decís esto salió de las aulas, ¿se formaban grupos y cada uno hacía un proyecto y este fue como el ganador? ¿O cómo dicen, a ver, cómo encaramos un proyecto? ¿Lo inventamos de cero? ¿Analizamos el mercado y vemos la necesidad? ¿O no, yo quiero poner un CubeSat de comunicación y sé nada más, o una constelación de observación? ¿Cómo es que analizan el mercado en términos de decir qué es lo que puede ser más redituable? ¿Cómo fue que nació? Excelente pregunta. Mira, el último proyecto, la tesis son 4 cuatrimestres, o sea, 2 años de cursada. El primer cuatrimestre se dedica a hacer análisis de mercado de oportunidades. ¿Qué es esto? Que es tener entrevistas con stakeholders. Para el que no maneja la terminología, los stakeholders son todos los posibles interesados de un sistema. Uh-huh. Y en esas entrevistas tratar de hacer doble clic, tratar de entender qué hay detrás de la necesidad de estos actores, de estos interesados. Entonces teníamos varios stakeholders. Equipo había uno solo, porque la cantidad de alumnos no es muy grande, así que era un solo equipo, había que decidirse por un solo proyecto. Ah, está bueno, ok. Y lo difícil a veces, por lo menos en este contexto, es no desesperar. No querer arrancar un proyecto rápido porque se nos termina un cuatrimestre, porque aparentemente no estamos creando, porque también pasa eso, decir, hey, ok, se nos fueron 2, 3 meses y todavía no sabemos qué hacer. Manejar esa ansiedad fue clave, porque después te condiciona el resto del trabajo y en nuestro caso incluso de una empresa. Así que fue así, y se terminó decidiendo por esta oportunidad porque el mercado era muy grande, porque la tecnología argentina tiene una ventaja diferencial, que es radar de apertura sintética, que tenemos el Heritage de SAOCOM. Así que hubieron varias cosas en ese trade-off que nos hicieron determinar por este camino. ¿Cuál es la diferencia entre
ahora que mientras vos hablabas todo esto, debe ser muy, muy interesante desarrollar en una carrera de especialistas, ¿no? Que se van a recibir de ingenieros en sistemas espaciales, que saben del tema, analizan el mercado y proponen un proyecto. Es mucho más beneficioso que nazca de una universidad, como puede ser la Universidad Nacional de San Martín o la de La Plata, a que nazca en el garage de tu casa. Sí, te da otra plataforma, eso definitivamente, te da otras conexiones, te da una base científica y te diría una especie de, un aval, no es una especie, es un aval institucional enorme. No es lo mismo, no digo que no se pueda generar esto desde un garage, yo No, soy un... se ha hecho. Exacto, y soy un hacedor nato y me encanta también y también saco cosas de mi garage. Así que no quiero desalentar a la gente que trabaja desde los garages, pero definitivamente tener una plataforma académica te da una ventaja y una proyección internacional por lo menos más amplia, ¿no? Te da una espalda un poquito más importante. Pero no te garantiza nada. Claro. Porque incluso dentro de los mismos ámbitos académicos también encontrás resistencia, ¿eh? No todo es viento en popa. ¿A resistencia a qué, en qué sentido? Cuando estás innovando te vas a encontrar con resistencia, cuando estás abriendo caminos nuevos te vas a encontrar con resistencia, te vas a encontrar con gente que comparte la visión y te quiere acompañar y te vas a encontrar lamentablemente naturalmente te diría, con gente que te resiste porque sos un nuevo actor, porque estás haciendo algo que a veces se sale de los esquemas naturales y demanda un esfuerzo extra. Y este tipo de desarrollos, todo de desarrollo nuevo en realidad, necesita aunar voluntades, ¿no? Necesitas abrir puertas, ir a golpear puertas y que te conozcan y qué estás haciendo y eso genera resistencia. Acá estamos viendo imágenes. Imagino que yo entiendo, por lo que estuve leyendo, la idea de Exam es tener una constelación que se llama Focus, ¿no? Con Exacto. satélites de 200 kilos más o menos. No son nada chicos, ¿no? Son 200 kilos y Sí. creo que con esos paneles solares extendidos estamos hablando de 5 metros. No te voy a preguntar por el lanzador porque no sé si estamos en ese momento todavía. O capaz que No, pero ya hicieron un análisis de quién podría sí. lanzarlos. Pero Sí, ¿cuántos, esta constelación de Focus, cuántos satélites serían en el escenario bien. ideal? Comercialmente puede operarse con un solo satélite. Lo que pasa es que tenés una capacidad de observación bastante limitada Ok, en cantidad de infraestructuras que podés monitorear por mes. Lo que nosotros apuntamos con esto es hacer una plataforma de suscripción masiva. Ahí está el nicho de mercado al que estamos apuntando. ok. Porque hoy hay servicios de este estilo, pero son muy tailoring, son difíciles de acceder, tienen costos elevados, no están masificados. Entonces, si nosotros logramos masificar este servicio a bajo costo, con alta revisita, estamos abriendo un nicho nuevo. Y ahí es donde surge el análisis de cantidad de satélites. A ver, ¿qué cantidad de satélites yo necesito para suplir a este tamaño de mercado? Y de hecho el tamaño del satélite es parte de haber estudiado el lanzador para tener que alta disponibilidad de lanzamiento y bajos costos de lanzamiento. Entonces eso ya te deja en una categoría, en piggyback. Nosotros tenemos que ir no como carga principal, sino como acompañamiento. Y a partir de ahí te diría, el diseño de todo el sistema fue top-down. Tratamos incluso de invertir la lógica de desarrollo bottom-up, desde la ingeniería hacia el producto, la hicimos al revés, dijimos, no, es al revés esto. Es desde la necesidad del mercado hacia la ingeniería. Espérame, Podemos dar... entonces ustedes Claro, decidieron diseñar el satélite. Primero determinaron el mercado. Dijeron, a ver, queremos atacar este mercado. Es algo que no está satisfecho y podemos ofrecerlo. Y después dijeron, bueno, ahora tenemos que diseñar el satélite. Y lo hicieron en base a los lanzadores actuales o decir, no, nosotros tenemos que hacer piggybacking. O sea, me estás diciendo básicamente que se hicieron por una misión transporter. es uno de los trade-offs que metimos en la ecuación. En realidad son un montón que tenían que cumplir. Tiene que cumplir. El precio del producto final, el tamaño del satélite, la revisita, la resolución de la imagen, la banda
radar que se va a usar para obtener esa resolución. Tipo de órbita. Exacto, me animo a decir que por lo menos hay una docena de parámetros que entran en ese trade-off y que incluso la posibilidad de dar una solución de ingeniería a todas esas necesidades es muy baja, en realidad. Ese fue el desarrollo de los primeros años. No tanto de ingeniería dura, cálculos, desarrollos estructurales, para nada, sino de decir, podemos responder a esta necesidad de mercado y en cada una de las iteraciones volver a estresarlo. Como que se tienen que cruzar, ¿no? Las dos, la necesidad y la resolución. Y si ese punto de intersección no existe, muchachos, no lo hagamos. Porque esto no va por buen camino, porque no va a ser un proyecto sostenible en el tiempo. Será I+D, será otra cosa, pero no es un producto económicamente rentable. Y ese fue el objetivo desde el día 1. Esto tiene que ser rentable, si no, no se sostiene. Erwin, recién comentabas cómo quizás a partir de pensar en el lanzador decidían el diseño del satélite. ¿Es lo mismo con las fechas? O sea, explicarle a una startup que quiera lanzar por primera vez un producto para comenzar a ofrecer servicios, ya tiene que estar pensando, suponga, hipotéticamente, es SpaceX. Sí. Che, SpaceX, sí, tengo que lanzar esto. Y no, flaco, no tengo fecha hasta, ¿querés transporter? No, tengo hasta septiembre del 2029. Ya tenés que, ya vos, ¿eso condiciona a tu equipo para decir, esto hay que tenerlo en el 2029? ¿O cómo te manejas? ¿O primero tengo el satélite y después voy a ver cómo lo lanzo? Primero tengo el modelo de negocio. Después paso al satélite. Okay. Y cuando estoy en el satélite, sí estoy con un ojo viendo la ventana de lanzamiento. Pero hay otra cosa que entra en la ecuación, que son los fondos. Porque bueno, yo sin fondos no puedo reservar fecha. No puedo reservar fecha de nada. Y yo sé que, y para levantar fondos, tengo que tener una fecha objetivo. Es decir, ok, voy a estar en vuelo tal día. Así que okay. Claro. Es un ida y vuelta. No lo puedes cerrar. No, yo puedo tener la intención de lanzar en 2029 en cuanto me encuentre con los fondos para poder reservar el lanzamiento. Entonces, de hecho, nosotros todavía no lo tenemos cerrado. Sí tenemos un roadmap con distintas fechas de lanzamiento y lo tenemos que ir iterando constantemente. Tenemos los fondos, llegamos o no llegamos. Así que es una variable complicada de congelar esa, ¿no? La del lanzamiento. Perdón, te meto esto entre paréntesis. Y surgen otras oportunidades. Porque hay otros satélites que sí tienen el problema inverso. Ya reservaron el lanzamiento y quizás no tienen misión. Entonces nos llaman a nosotros para decir, che, se suben a compartimos plataforma. Y de hecho estamos en esas conversaciones, viendo si compartimos plataformas 2027 o 2028. Así que es parte de la estrategia a la que tenés que estar atento constantemente. Mencionabas que Exam es un proyecto que nace de la Universidad Nacional de San Martín, se concretó, empezaron a desarrollar y después se transformaron en una startup. Cuando vos decís se transformaron en una startup, ¿se transforma en una empresa que se independiza de la Universidad Nacional de San Martín? ¿O cómo? ¿Eso lo entendí bien o no? Sí, perfecto. De hecho, tuvimos conversaciones con la universidad, con la Secretaría de Vinculación, para ver si habían derechos reconocibles por la universidad, cuánto se corta eso, o cómo se absorbe, o cómo se integra en una startup. Y en nuestro caso no hubo desarrollo tecnológico dentro del ambiente universitario. Hubo desarrollo conceptual dentro del ámbito universitario. Y eso no tiene implicancias en los derechos que continúan después con un proyecto. Entonces se tomó la base teórica, el análisis teórico que se hizo dentro de la universidad, y se empezó una empresa independiente por fuera. De todas formas, estamos en contacto y en relación con la Secretaría de Vinculación porque nos interesa nutrir con el proyecto a la carrera y que la carrera nutra con profesionales a la empresa. Entonces, es una relación sana, si se quiere, ¿no? Que debería existir siempre a través de la vinculación, que es el proceso natural. Que claro, cuando formás los profesionales, si no se integran en empresas que ya existen, que creen las propias. Y ahí también hay un poquito de campo para innovar, porque no estamos tan acostumbrados tampoco a eso. Hay mucho miedo de cómo se puede generar una empresa a partir de un desarrollo universitario. Incluso para algunos es hasta mala palabra.
increíblemente. No está tan naturalizado, por lo menos en nuestra región, ¿no? En nuestro país. O sea que la propiedad intelectual de todo el desarrollo de Exam es de Exam. Exacto. ¿Cuál es el estatus actual? ¿Te transformás, yo no sé, la escala de tiempo, te transformaste en una startup y después tenés que decir, bueno, a ver, esto hay que financiarlo de alguna forma, tenés que ir a golpear Sí. puertas, a potenciales clientes, ¿cómo están en este momento? Bien, por hoy, por ejemplo, el viernes tuvimos un workshop con Allianz, la aseguradora número 1 del mundo. Están súper interesados en el proyecto. Trabajamos en el pipeline de procesamiento de datos, viendo cómo a ellos le entregamos un producto entendible por ellos, que no son especialistas en tecnología satelital, ni mucho menos, pero cómo les damos un delivery que ellos puedan aprovechar y generar valor con eso. Entonces, por un lado, avanzando con clientes, nombro a ellos, pero también estamos trabajando con otros, este es el más reciente. Y por el otro lado, estamos trabajando con fondos para poder ir a órbita, porque hasta acá nosotros venimos bootstrapeando. ¿Qué quiere decir esto? Que venimos poniendo fondos propios para llevar este proyecto adelante, pero para ir a órbita es prácticamente imposible hacerlo con fondos propios, entonces tenés que incorporar socios. Para incorporar socios tenés que mostrar pronósticos de mercado más avanzados, tenés que mostrar con qué clientes estás trabajando hoy. Y algo importante que descubrimos nosotros, que no lo habíamos hecho nunca, es cómo hago con una tecnología que necesita un largo proceso de desarrollo para convencer que es posible realizarse en etapas tempranas, como estamos hoy. Bueno, con pruebas de concepto. Nos nutrimos de las cosas que ya están en el mercado como satélite de terceros y trabajamos un producto muy similar al que vamos a terminar desarrollando nosotros más adelante. Entonces, esas pruebas de concepto te permiten hacer el product market fit, ¿no? El calzar realmente con una solución que el mercado necesita. Y en nuestro ambiente espacial es muy difícil hacer eso en una etapa temprana, porque tu desarrollo va a estar en 5, 10 años a veces, ¿no? O más. Por eso también necesitas fondos de riesgo. Es un desarrollo de riesgo, de alto riesgo, y a mediano o largo plazo. Así que es un desafío hermoso por donde lo quieras ver. O sea que estás usando constelaciones de terceros para dar una especie de muestra a potenciales clientes. Exacto. Pero si te va bien con eso, ¿por qué lanzar un satélite? Bien, es la pregunta que sigue y es la pregunta que estamos respondiendo constantemente con los inversores, porque nuestro modelo de negocio necesita tener verticalizado todo el sistema, punta a punta, para hacerlo a escala y a bajo costo. Y por otra razón más, si vos no sos el generador del dato, no sos el dueño del negocio. Siempre vas a depender de un tercero y está muy concentrado en muy pocas empresas. Y si vos sos el generador del dato, además te abre otros mercados. Porque vos sos el dueño de la tecnología original. Vos podés escalar el negocio a distintos mercados. Inclusive, no nos olvidemos que esto es tecnología dual. Y por ejemplo, Argentina hoy no cuenta con esa inteligencia. No tenemos inteligencia espacial propia, ¿no? Propietaria. Así que también estamos en conversaciones para hacer este desarrollo junto a la Defensa Nacional. Entonces es estratégico, es verticalizador de todo el modelo de negocio. Para nosotros es clave generar el dato. Era mi próxima pregunta, si estabas en conversaciones con el gobierno argentino para ofrecerle múltiples, desde observaciones de infraestructura de edificios públicos, vía pública. O sea, imagino que debe haber infinidad de cosas que se le pueden ofrecer. Sí, de hecho estamos trabajando ahora, estamos en due diligence con fondos de las provincias para poder ofrecer este servicio al monitoreo de la infraestructura nacional. Vialidad, energía, minería, vaca muerta, por ejemplo, todo esto está creciendo muchísimo y poder tener un mantenimiento eficiente o un control de infraestructuras eficiente a gran escala es prácticamente imposible. Así que creemos que este servicio es fundamental para eso. Y algo importante, esto no reemplaza los métodos tradicionales de monitoreo. Esto los vuelve eficientes, claro. Esto los complementa, porque podemos observar mucho a la vez y podemos decir dónde hay que ir primero. No quiere decir que los equipos de tierra van a dejar de hacer monitoreo, para nada. De hecho, creo que
somos una herramienta que se va a volver clave en el corto plazo. Erwin, cuando decís, hablamos con el gobierno y hay cierta posibilidad, cuando es así, ¿uno va a través de CONAE? Decir, a ver, le toco la puerta a CONAE y CONAE cómo me puede ayudar, o voy directamente al Ministerio de Desarrollo o a la Secretaría que corresponda. Mira, intentamos todo y nosotros encontramos que la vía más rápida y más práctica es ir directo, porque de vuelta no estamos todavía, no tenemos esto ejercitado de una manera muy práctica. De cuando surge una nueva empresa, se quiere integrar y tiene oportunidades para lo que fuese, no están esos caminos allanados. Entonces, nosotros fuimos directos. Intentamos hacerlo a través de la agencia, no pudimos avanzar demasiado, quizás porque manejan otros tiempos también, están acostumbrados a manejar otros tiempos, y una startup es semana a semana, weekly a weekly. Necesitamos resultados, necesitamos penetrar, así que lo hicimos de manera directa. Y tenemos muy buena respuesta también, porque en general no sabe, no se conocen estas tecnologías. Entonces, cuando llegamos, sorprenden. ¿Ustedes pueden hacer esto? Sí, ya lo estamos haciendo. Así que ahí se genera mucha expectativa y muy buena recepción también. Y financiamiento, por ejemplo, decir, bueno, a ver, no solamente en empresas privadas, si el Estado está interesado en esto, ¿es algo que se puede llegar a solicitar en Argentina? Como diciendo, ¿esto se puede financiar a través o parte del Estado? Sí, se puede. De hecho, ahora están empezando a haber instrumentos de financiación con un marco nuevo, te diría, disruptivo, porque se comporta prácticamente como si fuese un inversor de riesgo, porque es un préstamo convertible a equity, o sea, vos podés incorporarlo como parte de tus fondos. Así que eso es súper interesante, porque si tenés la capacidad de devolverlo, lo devolvés, es un préstamo. Y punto, le sirve a todos. Y si no, puede estar esta posibilidad de incorporarlos dentro de tu esquema societario, al Estado también. Es muy nueva la herramienta esta, de hecho, ahora estamos en due diligence, estamos en esa etapa, así que no me quiero adelantar demasiado, pero ojalá haya llegado para quedarse este tipo de financiamiento. El otro día hablaba con Sebastián Monzú de Innovatón, Sí. que también lo conocía ya, que dio la charla, fui al evento de Innovatón en el Planetario, hablaban del triángulo de Sábato y de la función del Estado en el ecosistema espacial argentino. Discutimos el tema de varias empresas diciendo que el marco regulatorio quizás no está dado para que un chico en un garage o una persona en la universidad tal en el interior pueda construir un CubeSat. Y esto que me estás diciendo quizás confirma eso, salvo esta línea de crédito que acaba de salir, pero en realidad es como que da la sensación como que no tenemos una plataforma preparada para alentar a la empresa privada, porque él me comentaba, evidentemente esta nueva administración quiere el menor involucramiento del Estado posible, ¿no? Que es comprensible, pero creo que hay que hacer una especie de transición o al menos crear el marco para que empresas como Exam pueda desde importar o obtener financiamiento más fácil. No sé si me estoy equivocando, ¿lo ves así? Sí. No, lo veo así y de hecho quiero hablar desde la positiva, ¿viste? En vez de las oportunidades y no tanto desde la crítica, pero Claro. ahora nos quedó una agencia un poco en el limbo, quedó en la mitad y pasa esto, ¿no? Que no pasa nada. Veníamos de un modelo demasiado concentrador, esto voy a dar mi opinión y me hago cargo de ello, demasiado concentrador y con mucha discreción en cómo se hacían los desarrollos en Argentina. Y entiendo, vamos hacia un modelo más de apertura y de vinculación. Quedamos en la mitad, hoy no hay una estructura que pueda absorber esto, hoy no hay una estructura que pueda apalancar esto, ni mucho menos, no lo hay. Entonces, hablando desde la positiva, creo que está la oportunidad por hacerse todo. Creo que tenemos que refundar la Agencia Espacial Argentina, desde las bases
qué queremos que haga, para qué queremos que sirva, y creo que lo mejor que podemos hacer es ver los ejemplos que funcionan, y los ejemplos que funcionan y que crecen, los ecosistemas que crecen, son de apertura y son de vinculación. No tratan de hacer todo puertas adentro. Tratan de vincular a los actores, dan oportunidades, por supuesto financiación. El sector espacial, sin grandes financiaciones y muchas veces desde el Estado, no pueden arrancar. Pero una vez que arrancan y se vinculan de manera inteligente, es una bola de nieve, crece. Lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en Europa. Absolutamente. Así que ese vínculo estatal-privado, si queremos un ecosistema que funcione, tiene que darse de esa manera, no hay otra. No puede ser ni totalmente público ni totalmente privado. Hay que articularlo. Justamente le comentaba a Sebastián eso, que creo que la NASA, en los Estados Unidos, la NASA entendió ese concepto. Exacto. Y creo que su mentalidad, hoy prácticamente ha tercerizado gran parte de sus funciones, ¿no? Desde el envío de carga, astronautas. Y después también es consciente de que hay un montón de empresas, y yo le contaba a Sebastián, de repente a uno le sorprende ver un comunicado de la NASA que dice, estamos invirtiendo $80 millones para lanzar 3 satélites a la empresa tal, que nunca en su vida lanzó, pero es fundamental para que esa empresa se desarrolle y después ofrezca el servicio y va a ofrecer el servicio a mucho más clientes. Exacto. Y la NASA se va a convertir en uno más de sus clientes. Entonces, esto que dijiste es refundar CONAE o la Agencia Espacial Argentina. No sé si es una tarea fácil. No sé cuál es la situación. Bueno, en este momento quizás está un poquito acéfala en términos de liderazgo técnico específico, pero no sé si hace falta gente especializada que entienda del tema y que se ponga y que haga esta transformación, ¿no? Sí, y tiene que ser gente con la cultura New Space, porque recién lo dijiste, la NASA lo entendió, porque venía también de otra cultura, ¿no? Sí. Donde estaba todo concentrado, pero en algún punto entendió que la proyección es mucho mayor si le abrís el juego a más jugadores, porque va a volver, el capital va a volver y va a volver multiplicado. Yo estoy convencido que se trata de un miedo, de un problema cultural. Cultural a perder el control, a perder posiciones o a perder oportunidades. Y yo creo que es al revés. Si vos generás las condiciones, crece, el campo crece, va a crecer. Pero no creo que esta transformación que vos hablar, no creo que lastime a la Agencia Espacial Argentina. Al contrario, yo creo que la puede fortalecer y que eso no significa que no se pueda seguir dedicando a grandes proyectos como fue SAOCOM o Sabiamar o que vengan los próximos, pero que al mismo tiempo tenga un departamento o una estructura que le dé pie a que empresas como Exam despeguen pueden haber 15 más que desde OTVs, otras constelaciones de ópticas o miles de otros proyectos que pueden desarrollarse y que puede ser beneficioso para la economía. Absolutamente. De hecho, la experiencia que nosotros venimos ganando en cómo pasar desde un proyecto universitario hasta una empresa y encontrarte con fondos, con capital nacional y extranjero, estoy súper abierto a compartirla y lo estoy haciendo. Pero, por ejemplo, detrás mío vienen alumnos que hoy están desarrollando otro proyecto parecido al SAM dentro de la universidad. Okay. Y es, para mencionarte un poquito por arriba, pero se trata sobre pilas nucleares. O sea, es un proyecto súper ambicioso, que tiene proyección real. Lo mismo que pasó con nosotros, bueno, ya hay camadas detrás nuestro, por lo menos 2 camadas más, que están generando un proyecto nuevo. Y seguimos sin una plataforma en la agencia nacional para poder apalancarlos. Entonces, hoy las herramientas que tenemos, bueno, yo contarles, o nosotros, no soy el único, ¿no? Hay otros que también tienen otras experiencias y decirles, bueno, muchachos, quizás es por acá, apliquen a estos fondos, vayan acá, vayan allá. Pero es un camino muy solitario, sigue siendo un camino solitario. Pero sí vos creés que, vos pensás que la agencia espacial, no es que, a veces tengo la sensación de que viendo la situación y decisiones que se toman, que es como si en un momento
CONAE fuera a desaparecer, como diciendo, no, que hay que, Claro, hay que sacarla del camino para que simplemente tengamos startups, pero creo que es fundamental la existencia de CONAE transformada y con otra visión, no sí. que deje de existir. No, 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 para nada, al contrario. Si esto se regulariza, y me refiero a tener normas, a tener criterios para poder formalizar proyectos nuevos, también te dan una espalda, como hablábamos antes, no es lo mismo venir del garage que salir de una universidad. No es lo mismo ser una startup independiente que venir acompañada por una agencia espacial nacional. Entonces, ¿qué más quisiera yo que ir a otros países con el respaldo de nuestra Agencia Espacial Nacional? Claro, Porque ya venís con otra plataforma, así que absolutamente, eso es otro respaldo, ya es otra cosa. sí, hoy no queda otra, pero si eso estuviese sería el marco ideal, que la Agencia Espacial tenga ese acompañamiento. Eh, Cuál fue, Erwin, el mayor desafío con la estructura actual para desarrollar Exam? Importaciones, regulaciones, no, esto no lo puedes hacer, esto sí lo puedes hacer, dinero, porque know-how y gente me parece que sobra. Las ganas, sí. la pasión sobra. ¿Cuál fue el mayor desafío? Como diciendo, esto no va más, esto hay que cambiarlo. Fondos. Nosotros no tenemos, por ejemplo, acá en Argentina, prácticamente no tenemos capital de riesgo para este sector, para el espacial. Es difícil que te validen tu modelo técnico comercial, porque no hay conocimiento. Entonces tenés que ir afuera. Y cuando vos vas afuera, todavía Argentina no está del todo validado. Si bien ahora geopolíticamente estamos mejor, todavía quieren ver qué pasa. Porque vos venís de Argentina y te dicen, todo bien, pero venís de Argentina. Entonces, te tenés que inscribir y ser empresa americana, te tenés que inscribir en Europa y ser empresa europea. Ojalá con el tiempo cambie esto, termine de cambiar. Pero esto que vos decías, por suerte nosotros tenemos, bueno, recursos humanos, Heritage. Eso se convierte en tu factor diferencial. Decís, che, yo tengo todo esto. Pero a su vez te juega en contra. Sí, pero venís de Argentina y la Mm. tenés que remar mucho más que los demás. No queda otra. Entonces, ¿qué habría que mejorar, digamos, de alguna manera? ¿O qué sería favorable que mejore? Eso, ¿no? Que Argentina ya se proyecte internacionalmente con confianza, que demos confianza. Porque se trata de eso, ¿viste? Al final te lo dicen todo el tiempo, pero hasta que no estás ahí no lo terminás de entender. No se invierte en proyectos, se invierte en gente. Y nosotros somos gente que viene de Argentina. Bueno, entonces tenemos que transmitir confianza, estabilidad. Con ser estables ya es un montón, Es porque te una, da proyección. es casi una obligación para una startup tener que eh, establecerse en otro país, Me animo a decir que sí. Hoy es una obligación. Hoy todavía es una obligación. pero el hecho de establecerte a ser una empresa, no sé, de Uruguay o Estados Unidos, los potenciales accionistas saben que es una empresa que viene de Argentina, sus integrantes son argentinos, Sí. no estamos lidiando con lo mismo. Pero le das seguridad jurídica, porque los fondos se ponen en países estables, entonces vos después podés hacer discriminación de fondos, pero regulada. Decís, ok, esto va para Argentina, pero déjame regularlo, déjame estar detrás de eso y viendo qué pasa. Ok. No mandan todos los fondos para acá porque todavía se basan en nuestra historia y te dicen, che, no, tu nivel de riesgo es muy alto. Déjame tranquilo, yo te pongo los fondos, pero te los pongo afuera todavía. Con, Eh, eh, ¿Con quién, cuál es tu competencia? Supongamos que tenés los fondos, supongamos que tenés la fortuna y vas para adelante, seguro que lo van a lograr de poder empezar a lanzar. ¿Con quién? Porque yo veo Rocket Lab lanzando Synspective, Capella, Ice Eye. sí. Ahí tenés una 4 o 5 empresas que más o menos, no sé específicamente Ujú. si ofrecen el Sí, servicio específico a medir infraestructura, pero tenés varias empresas más o menos con satélites medianos, chicos medianos, ofreciendo servicio de SAR. Eh, excelente. Esto es Buena algo que pregunta. lo tienen contemplado, imagino. Desde el día uno y con un ojo viendo qué están haciendo.
Hoy la competencia está atomizada. ¿Qué quiere decir? Que tienen parte del sistema. O no está optimizado, o generan una parte y después tercerizan la otra. Entonces son muchos actores y no tienen el pipeline de procesamiento para entregar un delivery hacia el que nosotros apuntamos. Que algún día pueda llegar a pasar, de decir, che, mira, estos pibes, Exam abrió esta puerta, hay que hacerlo de esta manera, vamos a hacerlo también, muy probablemente. De hecho, si es un éxito comercial, va a pasar, hay que contar con que eso va a suceder. Pero vos lo dijiste, son 4 o 5 posibles competencias o que tienen tecnologías similares. Y son pocos. El mercado es enorme. Es enorme. Es como che, está Coca-Cola, no hagamos más nada porque ya está Coca-Cola. Y está Coca-Cola, está Pepsi y está Manaos. Y con estrategias distintas comerciales y cada uno con su porción de mercado y ojo con Manaos. Bueno, esto es lo mismo. O es, en alguna conversación también mencionaba este ejemplo. Es como McDonald's. McDonald's no inventó la hamburguesa. Armó un sistema alrededor de la hamburguesa para que incluso tiene que ver con el mercado inmobiliario. O sea, lo reconfiguró. Bueno, nosotros no inventamos la tecnología SAP, está clarísimo. Ni inventamos interferometría diferencial. Estamos diseñando el sistema para que eso se vuelva comercialmente viable con un gran potencial. Y además tiene capas de propiedad intelectual en el medio donde te respaldan, obviamente, y te dicen, che, ok, yo puedo proteger este desarrollo tecnológico. Que eso es, te diría, una de las patas fundamentales, si no es la más importante de cualquier desarrollo, y sobre todo en este también, ¿no? En Deep Tech, tenés que tener propiedad intelectual que te respalde, patentes que te respalden. Bueno, tenemos un montón en varias áreas. Tenemos como 5 líneas de desarrollo distintas y todas tienen patentabilidad también. Erwin, no te quiero sacar más tiempo. Recién estabas explicando cosas del tema de la CONAE y todo, y se me vino a la cabeza. ¿Está el gobierno tocando las puertas a gente del mercado? El gobierno no tiene por qué tener súper expertos en temas espaciales, ni desde el presidente, pero en Argentina hay expertos en el mercado espacial. ¿Está el gobierno o la secretaría preguntando, che, ¿qué les viene bien? ¿Cómo los ayudo? ¿Cómo podemos mejorar esto? ¿Hay alguien teniendo esa charla? Sí, se está dando ese contexto. De hecho, estoy un poquito en falta porque tengo que responder una encuesta de la Secretaría que me mandaron, que justamente es esto. Están mandando encuestas de qué necesitamos para tener mejores condiciones. Bueno, todos son formularios que están mandando... ¿A las empresas del sector? Sí, sí, que estamos vinculados, las empresas del sector espacial. También tengo que decirlo, Secretaría viene haciendo reuniones muy round tables, ¿no? O sea, nos llaman a los actores actuales y tradicionales del sistema espacial y son mesas chicas, pero porque somos pocos, no porque invitan a pocos, entiendo, donde somos, no sé, 30, 40 actores, donde nos reunimos y teníamos incluso debates de cómo armar un hub espacial desde Argentina, cómo potenciarnos entre nosotros. Bajo mi perspectiva le falta una vuelta de rosca todavía, porque tenemos técnicos destacables a nivel mundial, eso seguro, y por otro lado tenemos gente habilidosa para hacer negocios, todavía no están articulados. Estamos esperando, ¿no? Porque entiendo que en diciembre del año pasado se presentaron las bases de este plan espacial argentino. Uno las lee y son como es algo muy vago, ¿no? Muy escueto. Sí. Habla de la formación de un hub espacial argentino, no sé bien qué significa. Entonces, imagino que yo pregunté en la Secretaría, estamos esperando todavía. Supuestamente la CONAE está trabajando en un plan, no sé hasta qué nivel de avance hemos logrado, pero estamos esperando por el plan, ¿no? Un plan concreto. Sí. En su momento, bueno, no sabemos de quién depende todavía ese plan, o quiénes son los que están articulando ese plan. Algunas cuestiones, tuve un poco de cercanía, algunos bocetos. Me parece que le falta
que le falta armar un equipo que tenga los objetivos claros. Es decir, esto es lo que queremos, de esta manera, sigamos esta estrategia. Hay ganas, hay intención. No sé si todavía está la capacidad detrás de esto para realmente hacerlo, ¿no? Y que no sea algo que una canita al aire, el plan espacial argentino. Que sea algo que dure, que sea una plataforma de lanzamiento, no una canita. Porque ya nos pasó. Y que sea un tema de Estado. Y que sea un tema de Estado, ¿no? Y que vaya más allá. Nadie mejor que vos, no te tengo que explicar. Los proyectos espaciales desde un satélite son proyectos a largo plazo. Entonces van más allá de 4 años. Entonces de repente dentro de 4 años viene otra persona y te cambia todo las reglas del juego y así no se puede. Entonces, fíjate vos lo que pasó acá. La apertura de la NASA se dio, no importara quién era el gobierno, demócrata, republicano, la apertura siguió. O sea, en eso creo que la NASA, con sus burocracias y sus traspiés, pero el objetivo y el final es el mismo, ¿no? Apertura. Sí. Entonces, ojalá podamos tener un plan espacial hecho por expertos, con inputs del sector, y que tenga durabilidad, ¿no? Y que que ellos mismos entiendan la diferencia entre hacer I+D y desarrollar productos. Hoy no está vinculado eso, parece que no, que chocan esas dos realidades. I+D está bárbaro, pero vas a hundir plata que la vas a ver mucho más adelante, pero necesitas hacer también producto para que sea rentable. Me parece que eso, y muchas veces choca, parece que o estás de un lado o estás del otro. Por lo que me estás diciendo, da una sensación como que a Argentina le falta, o sea, cuando decís se está haciendo investigación y desarrollo, pero después le falta la última milla, no se hace el producto final. Nos pasó, sin ir más lejos, con el SAOCOM. Preparó una plataforma espectacular de recursos humanos y capacidades técnicas y facilidades, y la rentabilidad no existe. Entonces, ¿qué pasa? No se puede sostener en el tiempo. No se convierte en algo de Estado, porque el que venga después dice, ok, pero no puedo hundir plata además en eso. No tiene un plan de negocio, no tiene proyección. O sea, ¿los datos de SAOCOM no se venden a diferentes países o a empresas privadas? Muy poco, muy poco. Muy poco, y ya estamos terminando la vida útil y no se soporta el sistema en sí mismo, entonces no tiene sentido renovarlo. Y estás perdiendo una capacidad espectacular lograda. Eso es a lo que me refiero con una canita al aire. Ok, bárbaro, sí, porque mientras que funcione eso, mientras que lo estás desarrollando, en la capa superior estás haciendo un montón de cosas. Pero en cuanto cayó, y ahora, y no te quedaron las bases para continuarlo. No es producto. Y el espacio se convirtió en negocio. Antes era de exploración, hoy el espacio es un negocio. Sí, sí, totalmente. Al menos en lío es cómo hacemos para que sea comercializarla. Pero sí, y algo más, perdón, porque yo me embalo y sigo. Dale. Sería un error que los ingenieros diseñen el negocio, porque eso es lo que está pasando. Entonces, eso es un desarrollo bottom-up. Eso es un desarrollo desde la ingeniería, ver cómo, y no. Tiene que venir alguien que entienda el modelo de negocios, que entienda oportunidades comerciales, se siente con los ingenieros y juntos armen el plan espacial argentino que se sostenga en los próximos 20 o 30 años. Del mercado para abajo. ¿No? Claro. Erwin, yo creo que podría seguir horas hablando del tema, creo que vos también, pero cada uno llevamos 45 minutos, hagamos algo. No, sería genial, yo voy a seguir el tema, estoy hablando con diferentes actores del mundo espacial argentino para entender un poquito de la dinámica, lo que hace falta, y quizás dentro de unos meses podamos volver a hablar si hay novedades con respecto al plan espacial y sobre todo con Exam. Anda contándome las últimas novedades y ojalá puedan ya dar los primeros pasos para comenzar a lanzar, ¿no? Bárbaro, gracias. Ahora en septiembre me estoy yendo a Europa, nos invitaron del Copernicus a participar allá en un evento, así que
espero traer novedades también de aquellas tierras. Espectacular. Bueno, muchas gracias, Erwin. Un gran abrazo. Gracias, un gustazo.